Iniciamos con el doctor Jean-Michel Servais de Suiza. Está casado, tiene 3 hijos, cuenta con una licenciatura en Filosofía y Literatura por parte de la Universidad de Lieja en Bélgica. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Lieja, doctorado en honoris causa por la Universidad Attila József de Hungría. Es presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, exdirector de la Oficina Internacional del Trabajo OIT. Ocupó en particular los puestos de director regional adjunto en la oficina de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok, Tailandia. También director de operaciones en la oficina de la OIT para los estados árabes de Beirut en el Líbano. También como coordinador de las investigaciones en el Instituto Internacional de los Estudios Laborales de la OIT y también como consejero especial del director general antes de retirarse de la organización 2025. Es presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro de varias asociaciones académicas y del comité científico de distintas revistas. Es autor de varias publicaciones y libros sobre el derecho comparado de trabajo y de las relaciones laborales. Por favor, recibamos al doctor Jean-Michel Servais de Suiza, presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Voy a hablar. Ok. Sentándome. No. Ok. Es más cómodo aquí, ¿eh? Ah, el- No, retirémoslo porque eso no. ¿Pueden advertirme 5 minutos? Bueno, muy buenos días. Deseo expresar mis calurosos agradecimientos a las autoridades nacionales y regionales de Cali, expresar mis agradecimientos al doctor Edgar David Pérez y a su equipo. Me impresiona el dinamismo y la calidad académica de la Universidad Libre, incluso de todas y todos sus alumnos, sus estudiantes. Para hablar de la importancia del derecho internacional del trabajo, es posible extraer algunas lecciones de la crisis del coronavirus que conocimos para la actualidad del derecho internacional del trabajo y sobre los parámetros de su evolución. Su actualidad, hay una recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia de 2017 que se aplica aquí y que propone medidas que se basan sobre 4 pilares. Estimular la economía y el empleo con la adaptación de la organización del trabajo, jornadas reducidas, vacaciones pagadas durante la crisis, subsidios y ayudas financieras. Segundo, aplicar estrictamente y revisar, llegando el caso, la legislación del trabajo, especialmente sobre la salud y la ampliación de la seguridad social. Tercero, respetar los derechos fundamentales en el trabajo. Estaba bastante complicado organizar reuniones sindicales, pero sabemos
que debemos aplicar en este caso el principio de la proporcionalidad. La interdicción de reuniones físicas estaba legítima, pero no debemos hacer más que lo que es estrictamente necesario para proteger el objetivo legítimo de salud. Pero no aprovechar de la crisis como en India para reducir los derechos fundamentales, la libertad sindical. Y finalmente la concertación con los empresarios y los sindicatos. Tuvimos en este momento convenios, acuerdos colectivos globales sobre la manera de superar la crisis, pero también concertación entre estados. Y en este momento, los países de la Unión Europea, por ejemplo, colaboraban juntos para ir más allá de la crisis. Y tenemos aquí los principios, ¿cómo decir? Las medidas principales de la OIT. La investigación, las normas, la cooperación técnica y el diálogo social. Los parámetros para la evolución. Por supuesto, no debemos subestimar la importancia de la globalización. La globalización nos llevó la pandemia, pero también las empresas multinacionales pesan muchísimo en el debate público. Pero la crisis ha demostrado también los límites de la globalización. Ningún país debe depender para sus necesidades básicas de la producción en otra región, en otro país. Debemos tener en cuenta, por supuesto, el carácter transnacional de las relaciones laborales, económicas, sociales, pero también la importancia fundamental de la protección nacional y, por consiguiente, de la protección que se, ¿cómo decir?, que se acuerda entre países. Conocemos probablemente todos más o menos los grandes pilares, los objetivos de la OIT. Son tres desde más de un siglo. En primer lugar, por supuesto, la protección social, la protección del más débil, pero también la necesidad de mantener la cohesión social, de evitar tensiones entre los diferentes grupos de la sociedad y mantener la paz entre países. Pero más allá de eso, había que evitar una competición basada sobre las malas condiciones de trabajo entre empresas o entre países. Y eso fue consagrado por el Tratado de Versalles de la OIT y confirmado después de la Segunda Guerra Mundial por una declaración de Filadelfia que se enfoca sobre dos cuestiones. Uno, los derechos fundamentales en el trabajo y segundo, la lucha contra la pobreza. Tuvimos dentro de un siglo una producción de normas importante que cubre más o menos todos los temas del derecho del trabajo y de la seguridad social, libertad sindical, trabajo forzoso, discriminación, igualdad entre géneros, pero igualdad de una manera más general, condiciones de trabajo, duración del trabajo, salud en el trabajo, promoción del empleo y finalmente seguridad social. Pero
no solamente debemos producir normas, debemos también promover su aplicación y su control. Y la OIT ha creado un sistema de control sofisticado, básicamente con dos tipos de órganos, expertos independientes, juristas, y también, digamos, órganos representativos de la vida social, con la presencia de representantes de los gobiernos, de los empresarios y de los sindicatos. La efectividad de estas normas, francamente, considero que es considerable, especialmente para los convenios técnicos de la OIT. La influencia sobre la formulación de las leyes de seguridad social, incluso cuando un país no puede ratificarlo, sobre la salud, sobre otros temas, pero también su influencia sobre los derechos fundamentales y especialmente la libertad sindical en casos de crisis. Los funcionarios de la OIT han contribuido de una manera importante a través de estos órganos de control a salvar la vida de representantes sindicales y empresariales, de liberar los que estaban detenidos por razones sindicales, etcétera, etcétera. Hay libros también que subrayan su influencia sobre los tribunales. ¿Y cómo hace la OIT? ¿Hay sanciones? Bueno, no tantas, lo sabemos. La Carta de las Naciones Unidas prevé tres tipos de sanciones. Sanciones militares sobre los derechos sociales es surrealista. No podemos enviar los cascos azules en China para obtener el respeto de la libertad sindical. Sanciones económicas, posiblemente. Y hay casos, como un caso que concierne Bielorrusia y otro que concierne Birmania, Myanmar, donde los países han fomentado a adoptar medidas de este tipo. Pero es raro, porque las sanciones económicas de un lado no funcionan tanto bien y del otro pueden perjudicar a la población más que sus dirigentes. Y fundamentalmente la OIT utiliza sanciones, digamos, diplomáticas, presiones, la amenaza de publicar su mala conducta, y sabemos todos que los estados consideran que su imagen es algo importante. Bueno, eso es el lado iluminado, pero hay un lado oscuro también en el hecho que los países no están obligados a ratificar los convenios de la OIT. Los Estados Unidos y China no han ratificado el convenio 87 sobre la libertad sindical. Tenemos también otras normas, recomendaciones, declaraciones, resoluciones, códigos modelos, etcétera, que son instrumentos no obligatorios, son el soft law y tienen un impacto, pero por supuesto menos importante. Bueno, eso es la pintura general, pero tuvimos una ruptura del consenso a un cierto tiempo, al fin de los años 80, y por varias razones. La primera razón es simbolizado por la caída del muro de Berlín, el fin de una división del mundo entre bloques y el fin
del comunismo, un solo mundo, un solo mercado por bastante tiempo. Segundo, la OIT no ha llevado respuestas suficientes a los problemas sociales de esta globalización. Había aún el problema enorme de la pobreza de la economía informal, que es la prioridad número uno de los países en desarrollo. También podemos ver las consecuencias sociales negativas de la globalización con la precariedad, el capital que se puede ir de un país al otro sin muchas dificultades, y por eso competencia entre los países para atraer inversiones entre empresarios de varios países, lo que conduce a una flexibilización de las condiciones de trabajo y claramente a una debilitación de los sindicatos. Cuando el capital se ve de un país a otro, la presión sobre el empresario, por supuesto, es menos eficaz. Y la debilitación de los tres actores principales, por supuesto, crea un problema en la OIT, que es constituida por estas tres instituciones. Tenemos evidentemente también una nueva organización del trabajo con la inteligencia artificial, la automación. Todos sabemos a qué me refiero. Pero también tenemos ahora un desarrollo de sistemas competidores de normas, de gobernanza pública o privada. Privada, la norma ISO. Pública, la Unión Europea, el Banco Mundial, la ONU, la OECD, etcétera, etcétera. Una complejidad creciente y, por supuesto, cada uno de los órganos, cada una de las normas pierde un poco de su autoridad. Frente a eso, tuvimos una reacción de la OIT con una declaración que conocen sobre los derechos fundamentales, privilegiando la ley blanda, el soft law, como alternativa, y un enfoque sobre algunos derechos fundamentales, en primer lugar derechos civiles, pero ahora también la salud en el trabajo. Y el lanzamiento de la agenda del trabajo decente, que tuvo su origen en algunos pensadores como George Orwell, Amartya Sen o Avishai Margalit, que tiene rápido tres elementos: una dimensión ética, un núcleo, un mínimo que debemos mantener a pesar de todas las dificultades económicas y otras, una dimensión de solidaridad con un enfoque sobre la protección social y el diálogo social, y una dimensión del desarrollo con este concepto de empleabilidad, de capacidades y de utilización de la soft law. Estamos aquí al límite de la flexibilización, porque es un concepto mínimo. No es, en las palabras de otro filósofo, el objetivo no es inmediatamente de alcanzar la justicia social, pero de evitar de humillar a las personas, de hacer un mínimo. Por supuesto, es también una fórmula política y de gestión políticamente muy hábil, porque toma en cuenta las dificultades de los países en vía de desarrollo cuando relaja
la presión sobre los miembros de países ricos. Eso ha conducido, hemos que observarlo, a una pérdida de influencia de la OIT que no alcanzó a proteger los proletarios de hoy, los precarios, y rompe el equilibrio social en los países industrializados con nuevas formas de contestación y la subida de un populismo de derecha y de izquierda. Tuvimos problemas en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en otros países, una crisis en 2008 y la OIT en este momento no podía realmente llevar las soluciones esperadas. Pero es la segunda parte de mi presentación. No debemos considerar que todo va mal en la OIT. No debemos tirar el grano con las pajas y ver lo que la OIT ha tratado de hacer desde algunos años para ir más allá de eso, pero también ver lo que una organización internacional puede y lo que no puede hacer en un contorno internacional bastante complejos. No podemos considerar que las relaciones humanas funcionan como máquinas. Siempre hay una tensión entre la moral y la política, entre el objetivo de justicia social e intereses egoístas o deseos de dominación. Hay que ser pragmáticos y voy a tratar en esta segunda parte de explicar cómo. ¿Cuál es el tipo de resultados que podemos esperar? Son más tangibles que podemos pensar, pero en un contexto político bastante complicado. El derecho de las organizaciones internacionales es un derecho frágil. Puede hacer más cuando hay la amenaza de cortar inversiones, como en el derecho internacional de las inversiones o de las competencias, o cuando hay una movilización de la vergüenza en casos de genocidios, en casos de trabajo infantil. Pero en las relaciones laborales ordinarias, digamos, es más complicado y debemos contar con el tripartismo y la tecnicidad para obtener resultados. Si pensamos al alcance de la supervisión, las sanciones son débiles, pero hay una preocupación de imagen en los países. Así, la OIT puede fomentar el diálogo, la mediación. Hay presiones de publicidad para que aceptan los países y procedimientos cuasi judiciales para que se sientan, como decir, en una posición confortable. Pero las conclusiones no son condenaciones, son conclusiones para preparar una solución aceptable. Y la mejor prueba es que finalmente en la crisis sobre la competencia de las normas sobre el derecho de huelga, los órganos que pudieron ir más allá rápidamente fueron los órganos tripartitos donde hay un diálogo. También hay la cuestión de las condiciones socioeconómicas. ¿Debemos tener en cuenta? Sí, pero no en la evaluación.
del respeto de la norma en las medidas elegidas para superar las dificultades. Y la acción de la OIT tiene varios aspectos. El derecho blando, sí, no estoy un gran apoyador del derecho blando porque pienso, como padre de familia, recuerdo que debemos utilizar no solamente la sanabria, pero también el palo. Hay en algunos casos de tener una sanción dura para obtener algo. También tenemos la asistencia técnica, un trabajo enorme de la OIT sobre el trabajo de los niños a través de la declaración de 1998, pero también en los países excomunistas, en América Latina, en Asia, en Europa, tuvimos muchísimos ejemplos. Las oficinas exteriores de la OIT tienen un papel fundamental en esto. Los técnicos de Ginebra, pero también el centro de Turín. Tuve personalmente ejemplos de esta eficacia en Líbano, en Bahrein, en los países del Golfo, como en Asia. Pero finalmente, la medida más eficaz de la OIT en los casos complicados es la mediación, la conciliación. Se puede hacerse a través de teléfono o de misiones o de encuentros. Recuerdo un caso, había una queja contra Francia por prácticas antisindicales. Estaba un periodo de elecciones. Yo era un joven funcionario y estaba en la oficina de mi jefe, Nicolás Bálticos, y me dice, cuando recibimos la queja, me dice, vamos a tratar algo. Telefone al jefe de gabinete del primer ministro en Francia, dice, tenemos una queja, vamos a proceder, pero por cortesía desea informarle. Y la respuesta de Francia fue, un momento, danos 3, 4 semanas, vamos a hacer algo. Y dentro de 2 semanas enviaron inspectores de trabajo en las empresas que practicaban medidas antisindicales y la cuestión fue resuelta sin necesidad de proceder la queja. Eso es la OIT también, ¿eh? Y tenemos casos complicados dentro de un país, y puedo mencionar el caso del tercero sindical después de dictaduras en España o en Argentina, el caso de Polonia, donde el informe de la OIT sobre la libertad sindical estaba en la mesa de negociación cuando cambiaron de régimen. En Corea del Sur, en Qatar, no fue totalmente satisfactoria, pero sin embargo, tenemos casos entre países. Tengo experiencia personales entre Libia, Túnez y Egipto. O había un problema en Panamá que puedo mencionar si los interesa después. Y menos conocido, pero también importante, tenemos contactos informales con las grandes empresas multinacionales. Puedo mencionar IKEA, Del Monte, etcétera, etcétera. La OIT también tiene una influencia indirecta a través de las cláusulas sociales que existen en los tratos de libre comercio que los países conocen.
entre los Estados Unidos y Chile, por ejemplo, o con los países de Caraíbes, etcétera. Y impacto indirecto. La libertad sindical se desarrolla en Vietnam después de un tratado de libre comercio con cláusula social con los Estados Unidos. Tuvimos también la ratificación por China del convenio 29 sobre el trabajo forzoso para obtener la aprobación por la Unión Europea de un tratado de libre comercio. Tenemos un caso también entre la Unión Europea y Corea del Sur. Así, la influencia es triple al nivel del contenido de las normas, al nivel de la identificación de las violaciones y al nivel de las medidas tomadas para superarlas. Podría decir lo mismo de los códigos de conductas adoptadas por las grandes empresas multinacionales, sea a través de un convenio colectivo o unilateralmente. Por supuesto, es complicado porque depende del contorno y con la elección del presidente Trump en los Estados Unidos, muchas multinacionales han entendido que podían ser más tranquilas sobre el tema. Bueno, pero sin embargo, en este también tenemos una influencia de la OIT sobre el contenido de los códigos de conducta y sobre la manera de resolver los problemas. Conclusiones. Hay que reflexionar tranquilamente sobre lo que puede y lo que no puede hacer una organización internacional. Puede utilizar su autoridad moral y la publicidad mala. Puede utilizar procedimientos jurídicos, pero hay límites. Incluso en caso de un recurso a la Corte Internacional de Justicia. En muchos casos, en mi experiencia, la mediación y, digamos, el bricolaje es lo que finalmente funciona. Y puedo dar otros ejemplos que conciernen multinacionales como Nike o McDonald's. O, para terminar con las palabras de una vieja canción brasileña, cuando soñamos solo, es solo un sueño. Cuando soñamos juntos es el comienzo de la realidad. Muchas gracias.